sido similares. Bueno, para las personas que estamos conectados, esta noche tenemos el placer de compartir con Carla Aquino. Ella es la primera mujer mexicana en ascender la cumbre del Everest, pero no solo eso, ha ascendido muchas otras cumbres en su vida. Y Carla, te cuento que yo hace casi un mes tuve la dicha y la oportunidad de conocer tu conferencia, conocerte en México, y de una vez quedé impactado. La forma como tú llevas, sí, todo el relato, te conectas con cada uno de los asistentes. Y qué dicha el poder tenerte hoy acá en esta transmisión, que puedas compartir con cada uno de los que estamos hoy día a través del Instagram, los que se van a seguir conectando, parte de tu historia, ¿sí? Sin embargo, quisiera iniciar con que nos comentaras quién es Carla Aquino, aparte de que te conocemos por hacer montaña y haber logrado estas grandes cumbres. ¿Cómo iniciaste? ¿Sí? Coméntanos un poco para las personas que se están conectando. Bueno, pues yo soy de Coahuila. Crecí en el norte de México, que es un estado que se llama Coahuila. La ciudad donde yo crecí se llama Saltillo y es un pequeño poblado rodeado de montañas. Y la realidad es que, pues soy hija, única mujer de una familia de 5, eran mi papá, mi mamá y mis 2 hermanos. Y la verdad es que desde muy niña me llamaban mucho la atención la naturaleza, me gustaban mucho los deportes, soy una persona muy inquieta y siempre me han gustado los retos. Y la combinación de estos 3 aspectos en su momento fue direccionándose hacia el montañismo. En un primer momento, subir los árboles o subir en la sierra o convivir con la naturaleza era la gran aventura para mí. La realidad es que siempre lo comento, a mí me decían desde muy niña que había que soñar cosas grandes, y la verdad es que viviendo en un pequeño poblado, pues yo no entendía muy bien a qué se referían con lo grande, qué era lo grande. Hacer cosas importantes o lograr grandes cosas pensaba que le sucedían a personas que eran una especie como de elegidos o de privilegiados, a los que la vida les había pues ahora sí que favorecido con oportunidades que yo no tenía, que no estaban en mi entorno, ni en mi familia, ni con gente conocida. Y sin embargo, pues esa idea me seguía dando vueltas en la cabeza, y de pronto yo, pues ahora sí que siendo una niñita, lo que pensé fue, pues ¿qué es lo grande? ¿Qué es lo grande? Y empecé a voltear a mi alrededor, y pues lo más grande eran las montañas. Y entonces dije, pues eso es lo grande, pues a subir montañas. Y empecé a subir cerritos, me incorporé al grupo Scout, a las Girl Scouts en aquel entonces, a las guías, y empecé a hacer pequeños ascensos, y fue como gradual, pero fue así un enamoramiento de estar en la naturaleza, de sentirme que ahí podía ser fuerte, que ahí podía yo resolver situaciones. Siendo una niña, nosotros vivimos en aquella época, en esta crisis que se llamaba la famosa Guerra Fría, ¿no? En donde te decían que en cualquier momento un botón será oprimido y entonces se desatará la guerra mundial y se acabará todo. Y yo decía, ¿qué va a pasar cuando se acabe todo? Entonces yo dije, tengo que aprender a sobrevivir. Y para mí también ir a la montaña significaba pues aprender a hacer un refugio, aprender a obtener mi propia comida, etcétera. Y así también empieza como mi acercamiento con los campamentos, con la montaña, etcétera. Y bueno, me preguntan por ahí qué me han dejado los scouts. Pues muchas satisfacciones. Y la verdad es que me han dejado grandes amigos, me han dejado, pues ahora sí que lo principal yo creo que es esa consigna de haz algo bueno, una cosa al día, solo una buena obra al día. Yo creo que eso es lo más importante que me han dejado los scouts. Pero bueno, te comentaba, así es como inicio subiendo pequeños cerros, y poco a poco empiezo a ver montañas cada vez más altas. Amaba la idea de las montañas nevadas, aunque en mi tierra, en mi ciudad, pues escasamente, de repente una nevada y se veían blancas, pero 1 o 2 días. Nunca tuve esas montañas nevadas hasta que
hasta que vi por primera vez el Popocatépetl, que me impactó. Es una montaña de más de 5,000 metros, es un volcán que está en México y que en aquel entonces no tenía tanta actividad, por lo que el glaciar estaba, estaba maravilloso y se veía divino. Entonces empecé a pensar que eso era algo grande y que quería intentarlo. Entonces así es como empieza. Y fíjate que yo recuerdo cuando tú comentabas que tú comenzaste a plantearte pequeños retos, ¿sí? Parte de lo que me estás comentando, y que para ti uno de los retos fue, quiero pasar matemáticas. Entonces, muchas personas, saludos acá a Brenda Osnaya. Hoy tuve la dicha de estar conversando con Brenda, hablamos más de 1 hora. Ella va a estar compartiendo el martes la transmisión. Brenda, ella es atleta mexicana y el martes nos va a acompañar. Y hoy casualmente estamos hablando acerca de ti, Carla. Brenda me comentaba que te admiraba mucho porque tú eres un ejemplo de cómo la perseverancia puede superar al talento, ¿sí? Que de pronto hay personas o hombres que se pueden ver más aguerridos y que cualquiera que los ve dice, no, de seguro él llega, pero tú, desde muy joven y sin tener las condiciones en ese momento necesarias, sin tener práctica, acá dice Brenda, Carla, te mando un fuerte abrazo, mi admiración total. Sí, la vi. Gracias, Brenda. Brenda es súper linda. Abrazo igual. Hablamos de ese tema, decía, Carla es la representación de que lo que es la perseverancia puede alcanzar, puede sobrepasar al talento. Sí, la verdad, totalmente de acuerdo. No soy ni la más fuerte, ni la más, resistente, ni mis músculos son una maravilla. La verdad es que soy bastante normal, pero sí soy una persona que se sabe enfocar, que se da la oportunidad de soñar y que lucha. Me he caído muchas veces, he fracasado muchas veces, pero a mí me enseñaron que no son las veces que te caes lo que te hace fuerte, sino las veces que te levantas, las veces que lo intentas, las veces que vuelves a aprender de ese error para volver a intentar, y no importa cuántas veces caigas. Y la realidad es que sí creo que la perseverancia y la disciplina es algo que he trabajado mucho, precisamente porque reconozco que no tengo los otros talentos, o sea, que no soy tan fuerte, o sea, realmente ni tampoco tengo dones especiales, pero yo creo que eso es lo más maravilloso, porque pues eso es lo que nos hace reconocernos como humanos, lo que nos hace saber que somos vulnerables y que finalmente dentro de esa vulnerabilidad, dentro de esa fragilidad está la verdadera grandeza. Si todos fuéramos, no sé, hombres de acero, mujeres superpoderosas, pues la verdad es que pues ahora sí que qué chiste tendría lograr cosas difíciles. Yo creo que lo verdaderamente significativo no es el logro en sí mismo, sino el corazón que le pusiste, el tiempo que le dedicaste, el saberte levantar. Eso es realmente, yo creo que una de las grandes enseñanzas que me dejó la montaña, y que me la dejó para muchos aspectos de mi vida, no solamente para ese ascenso al Everest. Siempre he dicho que todos tenemos montañas en la vida, y lo reconozco en mi persona, porque subir una montaña como el Everest, la más alta del mundo, pues no te hace buen amigo, no te hace buen colaborador, buen ciudadano, buen padre, buena madre, buen hermano. Yo creo que hay diferentes aspectos en nuestra vida, diferentes retos, y son precisamente con pequeños pasos, con acciones bien chiquitas, como se logra la diferencia, y perseverando. Sí, totalmente de acuerdo. Y Carla, yo recuerdo que tú nos comentabas que no subiste al Everest en el primer intento, tuviste que hacer un intento y luego regresar para por fin conquistar la cumbre. Cuéntanos un poco cómo fue esa primera experiencia y el por qué no se dio en ese momento la tan anhelada cumbre. Pues mira, fueron
10 años, 10 años de preparación, tocar muchas puertas, pedir patrocinios, entrenarme, pedir permiso porque yo trabajaba en ese entonces, renunciar a mi trabajo porque no me dieron el permiso. Y finalmente, después de mucho esfuerzo, de mucha preparación, de haber ya subido muchas montañas en Sudamérica, de haber subido un 8000 como fue el Choyu, de haber buscado otras montañas en los Himalayas y en diferentes lugares, de verdad, después de mucha preparación, en 1998 intento el Everest. Y bueno, pues cuando ya íbamos al día de cumbre, a unos cuantos metros, ya cuando la dificultad estaba presente, cuando nos costaba avanzar, ahora sí, cuando cada paso duele, cuando cada paso es, como decía Reinhold Messner, cuando un paso se convierte en un verdadero acto de fe, es porque estás arriba de los 8000 metros. ¿Sabes? Cuando más me estaba costando, de pronto me dicen que no podemos continuar. Y yo lo primero que pienso es que a mis compañeros les falta oxígeno en el cerebro y que ya no están pensando con claridad, porque ¿cómo vamos a continuar si teníamos años preparándonos para eso y estábamos a unas cuantas horas y de pronto me dicen pues que estamos muy cerca, que faltan 80 metros, que en menos de media hora lo logramos, y yo me emociono y de pronto me dicen que no podemos seguir, entonces yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Y de pronto me dicen, a ver, no es que no queramos subir, es que no podemos subir porque olvidamos una cuerda que serviría como una cuerda fija, que serviría como un seguro de vida para que todos pudiéramos subir y bajar, ahora sí que en estilo, en una sola pieza. 2 años antes había sucedido la famosa catástrofe del Everest, 1996, donde más de 10 montañistas habían perdido la vida. La toma de decisiones equivocadas le había costado la vida a montañistas muy fuertes y muy reconocidos. Así que nuestra consigna era subir y bajar todos vivos. Cuando me dicen que no podemos subir, que se nos olvidó esa cuerda, la consigna de la instrucción del líder es de regreso todos, pues fue incuestionable y empezamos a bajar. Yo estaba frustrada, enojada, furiosa. Como te digo, me había entrenado muchos años, había puesto toda mi vida, mi tiempo, mi esfuerzo, mi dinero, todo lo que tenía en ese intento, y la verdad es que fue bien fácil para mí pues culpar a la persona que supuestamente le correspondía llevar la cuerda. Cuando bajé estaba muy muy enojada y obviamente yo, al igual que muchos, pues empezamos a buscar al culpable, y al final, bueno, pues resultó que apareció el famoso culpable y todo el mundo descargó su enojo contra él, pero pues los resultados fueron que el permiso de ascenso terminó, cada quien tuvo que regresar a sus países. Y cuando yo llegué a México, yo no solo me sentía fracasada, sino me sentía realmente frustrada y muy enojada, muy enojada, porque sentía que de nada servía que yo hubiera puesto todo mi esfuerzo, que yo me hubiera entrenado, alimentado, enfocado, renunciado a tantas cosas, que no había sido la montaña la que me había dicho que no. Yo estaba preparada para que hubiera una tormenta y que me lo impidiera, una avalancha. O sea, yo estaba consciente que si la montaña me decía que no, yo tendría que regresar, pero nunca imaginé que iba a ser porque alguien no hubiera hecho lo que le correspondía. Y bueno, la gran lección fue que de pronto llegó a mis manos este cuento trabalenguas que hablaba de que todos, cualquiera, nadie, que era una historia en donde finalmente todos culparon a alguien porque nadie hizo lo que cualquiera pudiera hacer. Y de pronto yo dije, a ver, ¿cómo está eso? Todos culparon a alguien igual que nosotros, cualquiera lo hubiera podido hacer igual que nosotros, pero cuando decía nadie hizo lo que cualquiera hubiera podido hacer, era nadie yo. O sea, ¿qué no hice? ¿Qué fue lo que no hice? Y dándole vueltas fue como, a ver, pues yo no pregunté en qué te ayudo, yo no pregunté qué necesitas. Y yo creo que fue una de las grandes lecciones de mi vida, el darme cuenta que no basta con que te enfoques, con que te entrenes, con que hagas todo lo que se te ha dicho, si no te importa el de al lado, si no te importa sentir lo que siente el otro, si
si ni siquiera preguntas en qué te ayudo. Y yo creo que me ayudó mucho a darme cuenta que esa fue la gran lección de la naturaleza, que nosotros estamos acostumbrados a que si luchas y das todo, consigues el premio y bravo, lo lograste, pero que la naturaleza no funciona así. Y ahorita mientras te estoy comentando esto me pongo a pensar que esto que nos está pasando hoy día, todos encerrados, cada quien en nuestras casas, pues tratando de enfocarnos para pasarla bien, para ordenar nuestras ideas, nuestro tiempo, etcétera, pero sin preguntarle al otro, ¿y tú qué necesitas? Oye, ¿estás bien? Sí, la vas a poder hacer el mes que entra, que no trabajes, y sí tienes con qué comer. O sea, no estamos preguntando. Y otra vez la naturaleza nos dice, pues es que tenemos que pensar un poquito en los demás, porque cuando te importa el de al lado, resulta que es cuando obtienes la información que tú necesitas para poder seguir adelante.